Hoy hablaremos sobre el telégrafo. Compuesto por letras griegas de tele, que significan lejos o distancia, y grafo, que significa escritura, hace referencia al aparato creado a mediados del siglo XVIII y XIX que permitió la transmisión de información a distancia por medio del código Morse. Este término viene de la telegrafía y es tan importante para la humanidad porque permitió la comunicación entre personas a larga distancia por primera vez. Sus inicios se remontan a Francia. Esto para facilitar la comunicación en la época que operaba mediante torres de luz. La logística necesaria para las primeras conexiones mediante telégrafo consistían en largas extensiones de hilo de hierro o de acero. Después de distintas pruebas embrionarias de lo que sería el sistema con el telégrafo en distintos puntos de Europa, en 1844 se consideró formalmente la invención del telégrafo y posteriormente el envío del primer telegrama. Fue el norteamericano Samuel Finley Bees Morse, el desarrollador del alfabeto con su misma denominación, quien, en colaboración con distintos científicos contemporáneos, creó los primeros dispositivos de transmisión. Morse descubrió que las señales solo podían transmitirse correctamente a unos 32 kilómetros. A distancias mayores, las señales se hacían demasiado débiles para poder registrarlas. Morse y sus colaboradores desarrollaron un aparato de relés que se podía acoplar a la línea telegráfica a unos 32 kilómetros de la estación emisora de señales a fin de repetirlas automáticamente y enviarlas otros 32 kilómetros más allá. De este modo, pudo establecer una línea que se extendió a lo largo de 37 millas entre Washington y Baltimore. El 24 de agosto de 1844, Morse envió desde el Capitolio de Washington a Baltimore el primer mensaje telegráfico del mundo. Rápidamente, el sistema fue evolucionando, desde las conexiones de corta distancia iniciales hasta la interconexión de extensos territorios. En pocas décadas, países como Estados Unidos o Reino Unido contaban con fuertes infraestructuras telegráficas y lograron mejorar sus comunicaciones exponencialmente. Tiene algunas características de gran valor. Es importante recalcar que se trató de una de las grandes invenciones asociadas a la revolución industrial del siglo XIX. Revolucionó los métodos empleados en la época para comunicarse a lo largo de grandes distancias, motivó una gran expansión del cableado eléctrico en las principales naciones industrializadas e inauguró un sector laboral especializado, los telegrafistas, en torno a este tipo de aparatos y a la electricidad. En un comienzo, las transmisiones no eran capaces de abarcar espectros de más de pocas decenas de kilómetros. Dicho problema fue solucionado con los avances en materia energética acontecidos a lo largo del siglo XX. Como los generadores de energía continua, el caso de la pila de Volta entre ellos, o la instalación de repetidores eléctricos cada cierta distancia. Hay varios tipos de telégrafos. En 1837 los ingleses William Cooke y Charles Wheatstone patentaron un sistema de telégrafo con letras dispuestas en círculo y agujas accionadas por electricidad. Lo llamaron telégrafo de Wheatstone. El transmisor y el receptor estaban conectados por un cable, pero la corriente eléctrica se generaba manualmente y las agujas se detenían a menudo por la falta de corriente. Antes de estas creaciones ya existía el telégrafo óptico. Esta era la tecnología más rápida a principios del siglo XIX. Los brazos ubicados en la parte más alta de las torres se colocaban dibujando determinadas formas para enviar mensajes codificados. Una torre emitía un mensaje y la otra recibía, y se usaban telescopios para poder aumentar la distancia. En las épocas de lluvia no funcionaba este método de comunicación debido a la poca visibilidad. La invención del telégrafo supuso la primera aparición de una tecnología de comunicaciones por vía eléctrica. A su vez, significó también la posibilidad de adquirir inmediatez en el proceso comunicacional a distancia. El telégrafo fue haciendo un cambio y revolucionando las comunicaciones, como pasó de ser un invento que ayudaba a facilitar la interacción entre personas de un solo sector a ser de los artefactos más importantes para las conexiones entre países de Europa. En ese sentido, se facilitó la posibilidad de establecer relaciones internacionales, burocráticas, económicas y culturales. Otro ámbito en el que este mecanismo cobró especial importancia fue el bélico. La comunicación mediante telégrafo fue determinante en conflictos como las dos guerras mundiales. Su legado fue recogido posteriormente por nuevas tecnologías como el teléfono, aunque la presencia del telégrafo fue significativa hasta bien entrado el siglo XX.